Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Jesús. Jesús. Había subido la marea y encontré una paella. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. ¡Asómate, mira dónde llega el agua! Llegaba el agua hasta el restaurante. Había subido la marea. Jesús, hay que hacer ahora con los 2 sacos de arroz. ¡Ay, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo paella! ¡Ay, Jesús, yo con el bañador y con la paella! ¡El cocinero! No vea, para Sevilla. Y al último, que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando los dos. Me cobró el tío la paella. Me cobró a 500 veces la paella. Y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Me manda por la noche, había bajado más el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba donde está la paellera, ¿sabes? A lo mejor está en el barco ese del petróleo. En el Prestige. En el Petriense. Y ya no trabajé más la cocina. Ya aborrecí la cocina. ¡Ay! Pues no cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaban y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 caras, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aborrecí la playa. Ay, hemos llorado los dos. Ya está, tú, no es para tanto, yo. A ti yo no quiero arroz, Jesús, yo no quiero arroz ni en chino, vamos.